Bien, aquí tenemos unos sensores de oxígeno. Miren, vamos a hablar un poquito de ellos, de su funcionamiento y cómo determinar si realmente está funcionando. Entonces tenemos uno de un cable, dos cables, tres cables, cuatro cables y cinco cables. Entonces vamos a ubicarnos ahorita solamente en el funcionamiento de lo que es la señal. Ya después vamos a hablar un poquito de lo que es el heater, de cómo él se calienta. Pero primero vamos a hablar de qué es en sí el sensor y cómo se comporta. En este caso, uno de qué, uno de circonia. Aquí tenemos otro sensor, que estoy haciendo un sensor de banda ancha. Tiene 5 cables, aunque pudiera ser de 4 cables también. Pero este pues después lo vamos a explicar en otro video cómo funciona el de banda ancha. En otro video vamos a hablar del calentador del sensor de oxígeno, pero este va a ser enfocado solamente a lo que viene siendo el funcionamiento o la señal de el sensor de oxígeno. Bien, vamos a empezar. Bien, miren, ya todos sabemos que el sensor de oxígeno pues, se va a encargar de medir la cantidad de oxígeno sobrante de la mezcla de aire combustible en el escape, cuando este alcanza una temperatura aproximadamente a 600 grados Fahrenheit. En este caso, este va a contar con dos electrodos, los cuales están conectados directamente con el oxígeno. Uno de ellos va a estar conectado directamente con el oxígeno de la atmósfera, que normalmente va a tener una entrada precisamente de oxígeno entre los cables. ¿Okay? Entonces aquí tenemos una entrada de oxígeno de la atmósfera que normalmente pues va a ser de un 21%, que es lo que tenemos en la atmósfera. Este viene siendo un electrodo, y el otro electrodo nos va a medir la cantidad de oxígeno sobrante de la combustión en el escape, que normalmente va a ser de un 2% arriba o abajo de un 2% de oxígeno sobrante. Esto va a ser ya dependiendo si tenemos una mezcla rica o una mezcla pobre. ¿Ok? Entonces esos dos electrodos son los que se van a encargar de pues hacer la función de nuestra pila galvánica. Bien, cuando nosotros vemos el diagrama del sensor de oxígeno, podemos ver lo que viene siendo el heater con sus dos cables, y podemos ver lo que viene siendo el sensor de oxígeno, donde vamos a tener dos líneas, una línea pequeña y una línea grande, que viene siendo el símbolo de una batería, donde el voltaje va a ser variable, ya que tiene una flechita. Entonces este viene siendo una pila galvánica de un voltaje variable. ¿Ok? Pero para que se pueda crear este voltaje, dijimos que necesita alcanzar una temperatura de aproximadamente 600 grados Fahrenheit, ya que si nosotros tenemos un sensor que está frío, su resistencia va a ser alta, entonces por tal motivo el voltaje no podrá circular. Pero si este se calienta, su resistencia va a ser baja, entonces ahora el voltaje va a poder circular. Entonces por eso es que necesitamos nosotros que el sensor de oxígeno pues alcance esa temperatura de 600 grados Fahrenheit para que pueda empezar a hacer el efecto de generación de voltaje. Bien, aquí lo podemos ver. Los electrodos, en este caso pues tenemos el electrodo fijo, que normalmente pues no se va a mover porque tenemos una cantidad de oxígeno fija del 21%. Pero el electrodo variable es el que está en contacto con el oxígeno sobrante. Entonces este electrodo pues sí se nos va a mover hacia el lado contrario del electrodo fijo o hacia el electrodo fijo. ¿Okay? Entonces va a mover lejos o cerca del electrodo fijo, y de esa manera pues nos va a estar dando una indicación de mezcla rica o de mezcla pobre. Bien, cuando tenemos una
Más del 2% de oxígeno es una indicación que tenemos una mezcla pobre. Entonces en ese momento el electrodo variable se moverá hacia el lado contrario del electrodo fijo, provocando una generación de voltaje menor de 450. Aquí lo podemos analizar, miren, ya cuando vemos la señal con nuestro osciloscopio, vemos que tenemos un voltaje de 0 a 1 voltio, la mitad es 450 y vamos a tener un voltaje por debajo de 450, es una indicación de mezcla pobre, donde tenemos menos combustible y más oxígeno. En este momento vamos a tener pues más oxígeno, más del 2%. ¿Ok? Ahora, cuando nos sobra más del 2% de oxígeno en la mezcla, será una mezcla rica. En este momento el electrodo variable se moverá hacia el lado fijo, hacia el lado del electrodo fijo, provocando una generación de voltaje por encima de 450 milivoltios. Y pues lo podemos ver aquí, miren. Ahora ya el voltaje está por encima de los 450. Entonces viene siendo una indicación de mezcla rica, donde tenemos más combustible y menos oxígeno. Ahora bien, mediante estos cambios de voltaje, nosotros vamos a poder hacer que la computadora pues tenga el control de combustible para hacer las correcciones de mezcla rica o de mezcla pobre. En este caso dice que si tenemos una señal rica, la computadora hará que el tiempo del pulso de inyector sea menor, y aquí podemos ver esta señal de un inyector con un tiempo reducido. ¿Ok? Y por el contrario, dice que si la señal del sensor de oxígeno es pobre, la computadora hará que el tiempo de pulso del inyector sea mayor, y pues sí lo podemos ver con el osciloscopio, que el tiempo de inyección va a ser ahora más largo. Entonces de esa manera el sensor, una de sus funciones, porque tiene más funciones, o sea, después vamos a explicar para qué nos va a servir que realmente el sensor haga sus cambios de mezcla rica y mezcla pobre, para que la computadora haga sus cambios. ¿Okay? Tiene otras funciones adicionales. Entonces aquí podemos ver una señal, por decirlo, en buen estado. Pero ¿cómo realmente vamos nosotros a determinar si la señal es correcta o no es correcta? Bueno, pues ya conectando nuestro osciloscopio vamos a tener nosotros que observar esta gráfica, donde vamos a ver las oscilaciones del voltaje, y vamos a tener que hacer pues pruebas, ¿no? Una de ellas nos dice aquí que una manera de ver si el sensor de oxígeno está haciendo su función es contar los cambios de voltaje que hace en 10 segundos a una velocidad de 2500 RPM. Debe de cambiar de 5 a 8 veces. Entonces aquí podemos ver un cambio, 2, 3, 4, 5. Entonces vamos a contar estos cambios, y debe de hacer de 5 a 8 cambios en 10 segundos, estando el motor a 2500 RPM. Esta es una manera de poder decir que el sensor está haciendo su función. ¿Ok? Pero tenemos otra manera de poder determinar, por decirlo más estricta. Bien, esta otra manera, miren, es viendo la frecuencia o midiendo la frecuencia con los cursores. Entonces nosotros vamos a ver con los cursores, miren, vamos a ver, poner un cursor cuando el voltaje empezó a subir a mezcla rica, hizo el cambio y volvió a subir. Entonces ponemos los cursores de esta manera y vamos a medir este tiempo, y este tiempo debe de ser de entre 1 a 3 Hz. Este tiempo lo vamos a medir, pero ahora en Hz. ¿Okay? Y si este tiempo no está dentro del 1 a 3 Hz, pues decimos que el sensor de oxígeno, su señal está, pues está mal. Entonces
el motor tiene que estar igual a 2500 RPM, el motor a temperatura normal, para poder hacer estas pruebas. Y bueno, si no nos pasa cualquiera de estas dos pruebas, pues tenemos que reemplazar el sensor. Ahora bien, pero si decimos que pasó la primera prueba, pasó la segunda prueba, no quiere decir realmente que el sensor sirve. Existe otra prueba todavía más estricta para poder determinar si el sensor realmente está haciendo bien su función o no. Vamos a ver cuál es esa otra prueba. Bien, esta otra prueba la podemos ver aquí, miren. Para esto vamos a tener que poner el motor a temperatura normal de operación. Y una vez que el motor ya está caliente, lo que vamos a hacer es pues ver la señal. Pero vamos a ponerle gas propano. Ok, en lo que viene siendo la manguera de inducción de aire antes del MAF, para no afectar la lectura del MAF, no provocar una fuga de vacío. Vamos a poner el gas propano y vamos a ver que la mezcla se nos va rica. Ok, cerramos la llave de gas propano y va a bajar la mezcla ahora a pobre. Y cuando nosotros veamos que bajó al punto más pobre, en ese momento vamos a pisar el acelerador fuerte, completamente abierto el acelerador, un pisón. Ok, obviamente va a marcarnos una mezcla rica, y ya lo vuelve a bajar, y aquí paramos o congelamos la imagen para que podamos nosotros medir ahora este tiempo que tardó de mezcla pobre a mezcla rica. Y con los cursores lo vamos a medir, y este tiempo no debe de ser mayor de 100 milisegundos. Y de esta manera estamos viendo realmente el tiempo de respuesta de un sensor de oxígeno. Entonces, una prueba más eficaz y estricta al sensor de oxígeno es esta, la cual nos va a ayudar para poder ver realmente si el problema que tenemos de emisiones altas es por una mala señal del sensor de oxígeno. Ya que pudiéramos tener un sensor de oxígeno que posiblemente no pasó esta prueba, pero no hay códigos de falla, pero sí tenemos emisiones altas. Entonces, si estamos trabajando en control de emisiones, tenemos que hacer esta prueba definitivamente a un sensor de oxígeno para determinar si está en buenas condiciones o no. Ok, esta fue la parte teórica de la operación y funcionamiento del sensor de oxígeno en su señal. Ahora vamos a pasar al osciloscopio para que podamos ver esto en vivo ya en la práctica.